Ok. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. Sí, nada más yo te voy a presentar ¿Así? y luego y luego ya te cedo la palabra. Muy bien. Ok, perfecto. Damos inicio. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, tienen el honor de continuar con el ciclo de seminarios de investigación 2021/B. En esta ocasión nos encontramos de manteles largos porque tenemos como invitado al doctor Ricardo Solorio Murillo, quien es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Computación por la Fundación Arturo Rosenbluth y doctor en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se desempeña como investigador titular en la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres del Instituto Mexicano del Transporte. En este centro, del que forma parte desde hace más de 30 años, ha participado en diversos proyectos de investigación vinculados a la gestión de carreteras, principalmente en áreas como los sistemas de gestión de pavimentos, la aplicación del software HDM4 y la modelización del deterioro de pavimentos. El doctor Solorio es especialista en el marco de gestión de activos carreteros, tema que ha abordado en un sinnúmero de publicaciones y conferencias en México y alrededor del mundo. Con ello, se ha convertido en un promotor activo de este marco. Adicionalmente, el doctor Solorio es miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial de la Carretera, IARC, abocado a la gestión de activos desde el año 2008. Le damos la bienvenida a su conferencia titulada Niveles de proyecto y de red en la gestión de pavimentos. Antes de continuar con la conferencia, por favor recuerden los alumnos que están interesados en que el evento sea tomado en cuenta para el carnet, tomar evidencia de que estuvieron presentes y hacer un resumen de la conferencia impartida y enviarla al encargado del carnet de ingeniería. No olviden apagar sus micrófonos para no interrumpir la plática y por favor de esperar la sesión de preguntas y respuestas para poder participar. Le cedo el micrófono al doctor Solorio y puede iniciar con su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a iniciar. Y en esta conferencia voy a tratar un tema que digamos que es poco común en la práctica profesional, pero sin embargo, pues se habla mucho de él, que es el tema de los sistemas de gestión de pavimentos. Y es poco común porque, perdón, realmente hay pues pocos de nosotros dedicados a esto, porque en realidad solo se aplica, vamos a decir, de manera cotidiana a nivel federal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en algunos pocos gobiernos de los estados, a pesar de que pues a nivel mundial ha comprobado que es una herramienta y un marco de trabajo útil para mejorar la práctica de pues la conservación y la preservación de infraestructura de carreteras. Y pues bueno, ha sido algo que ha costado trabajo, pero quienes creemos en herramientas como esta, pues seguimos, como se dice, picando piedra, ¿no? Bien, dentro del tema de los sistemas de gestión de pavimentos o de la gestión de pavimentos en general, voy a abordar un subtema que son los niveles de aplicación de estos sistemas, que básicamente son los de red y de proyecto. Es una parte muy importante de la aplicación cuyo desconocimiento pues ha dado lugar a lo largo de los años a mucha confusión y ha limitado también la utilidad de estos sistemas, con lo que pues ha contribuido a esta falta de aplicación que mencionaba. Entonces, justamente por eso me quise centrar en este subtema. No quiero dejar pasar la oportunidad de, pues dado que hoy me tocó estar, vamos a decir, aunque sea de manera virtual, aquí en la universidad, pues expresar mi agradecimiento a esta que también pues es mi alma mater, donde pues tuve la oportunidad de concluir el doctorado hace casi un par de años. Entonces pues
Aprovecho la oportunidad para agradecer al doctor Villalobos, a la doctora Espejel, al resto de pues el grupo doctoral de la Facultad de Ingeniería, entre los pues cuales hay varios investigadores del Instituto Mexicano del Transporte, de donde yo provengo, ¿sí? Que pues por un afortunado convenio que hay entre el instituto y la universidad, pues ha hecho posible que pues varios de nosotros que hemos trabajado como investigadores en el instituto, pues hayamos tenido acceso a esto que para muchos era un sueño ya muy difícil de realizar, que fue completar el doctorado. Y pues a ustedes, jóvenes alumnos de la universidad, les aprovecho pues este caso particular mío en el que, pues como les digo, hace apenas año y medio obtuve el doctorado para decirles que para esto, como para muchas otras cosas, no hay edad. Aun cuando ya se tiene una carrera, créanme que hacer el doctorado cambia la visión de las cosas, cambia la perspectiva, por alguna razón que uno no acaba de entender. Una parte de estas ardillas que tenemos ahí moviéndose, se activan de manera diferente y pues les reitero que estoy muy agradecido porque para mí concluir el doctorado no solo por el hecho, sino por lo que ha significado en una aportación para mi vida profesional, pues ha resultado muy útil. Bien, pues gracias a la Watch y continuamos. El tema de la gestión de pavimentos, pues tiene que ver con un fenómeno básico, esencial, de hecho, de cualquier obra de ingeniería, que es el deterioro, ¿no? Todas las obras de ingeniería irremediablemente se degradan con el paso del tiempo por las solicitaciones a las que están sujetas. Y en el caso del pavimento, esto se puede representar de manera gráfica con una curva que aquí está mostrada de manera esquemática, en la que tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical un indicador del estado que ahora vamos a considerar de manera genérica. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues este estado se va degradando y eso se manifiesta de distintas formas en la superficie del pavimento. Una peculiaridad que tienen los pavimentos es que aún en estas condiciones, es decir, en modo de falla, pues siguen prestando un servicio. Como esta falla, a diferencia de otras estructuras de ingeniería, no significa un riesgo, vamos a decir, muy extremadamente alto, vamos a decirlo así, para la seguridad de los usuarios, pues por eso nos encontramos carreteras que tienen fallas de distinto tipo. Por ejemplo, esta piel de cocodrilo, pues de cocodrilo, perdón, pues se genera por mecanismos de tensión, ¿no? De falla por tensión que ocurren en la capa estructural superior y entonces se degradan hasta convertirse en baches y pues desafortunadamente no es raro que nos encontramos con esto. Entonces, una parte de la utilidad de los sistemas de gestión de pavimentos pues es justamente que pues las entidades responsables de prestar servicios de transporte por carretera pues tienen que lidiar con la presencia de tramos que están en esta condición. Bien, vamos a ver de dónde salen los sistemas de gestión de pavimentos. Cuando hablamos de deterioro tenemos que hablar de reparaciones, de conservación, como se les llama con un término técnico a estas reparaciones. Y el enfoque tradicional para la conservación pues se basaba en la experiencia de los ingenieros sobre el deterioro de los tramos, sobre la manera como se habían atendido y también en el sentido común. Aunque estos elementos son desde luego muy valiosos y siempre se van a necesitar, no es que uno los haga a un lado, la verdad es que tienen un pues, alto componente empírico, ¿no? Y en la segunda mitad o a partir del inicio de la segunda mitad del siglo pasado, se presentó una problemática, ¿no? Caracterizada por el tamaño de las redes de las carreteras, que con la consolidación del transporte con vehículos automotores por carreteras, como el principal medio de transporte a nivel mundial, pues hizo que estas redes de carreteras crecieran muchísimo.
De la mano de esto, pues hubo un aumento sustancial de las cargas del tránsito. Entonces, pues este es un camión, por ejemplo, de la década de los 50 del siglo pasado, que aunque se ve parecido, en realidad transportaba una carga mucho menor que lo que tenemos ahora, y por lo mismo requería una estructura de pavimento pues no tan robusta como se necesita. Disculpe, doctor, ¿puede ¿Sí? encender su... Listo, ya. Sí, ya. Perdón, pensé que había dicho algo inapropiado, pero no, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien, doctor. Gracias. Bueno, entonces, también conforme crecieron las redes, pues la información vinculada a las carreteras, pues creció de manera exponencial, y junto con el tamaño también de las redes, pues se fue haciendo evidente que era imposible tener todos los recursos necesarios para que, conforme se fueran deteriorando las carreteras, pues regresarlas a su condición de proyecto. Eso es imposible aquí en México y es imposible en cualquier país. Bien, entonces con esta problemática pues ya vamos a decir que aplicar el enfoque tradicional ya no era posible, y esto pues dio lugar a los sistemas de gestión de pavimentos. ¿Qué son los sistemas de gestión de pavimentos? Básicamente son herramientas en las que confluyen datos sobre las características y el estado de los pavimentos, modelos matemáticos para representar el comportamiento actual, el comportamiento a lo largo del tiempo, es decir, el deterioro y los efectos de las acciones de conservación, y también una serie de procesos que son complejos, que son elaborados y que en realidad solo han podido ponerse en práctica a raíz de que contamos con computadoras y con programas de cómputo, ¿no? Entonces, eso también, pues digamos, explica que solo a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, pues se haya hecho común el uso de estas herramientas, por lo menos en los países desarrollados. Bien, esta misma vinculación a los datos y con ello a los equipos de medición, a las computadoras y a los programas de cómputo, hacen que todavía hoy día, en pleno siglo XXI, y en pues, estos años que nos tocó vivir, se siga vinculando a los sistemas de gestión de pavimentos con equipos muy sofisticados para medir características de los mismos, con computadoras y con software, y que se tenga la idea que si se logran juntar datos, si se logra conseguir un programa de cómputo, entonces ya tenemos resuelto el problema de qué es lo que hay que hacer en todas las carreteras, porque el sistema de gestión de pavimentos nos va a decir qué hacer. Y en realidad, pues esto no es cierto. O sea, evidentemente ambas cosas son útiles, pero son herramientas. En realidad, herramientas que en conjunto pues se le dan forma a estos sistemas de gestión de pavimentos, pero detrás hay una disciplina, hay un marco de trabajo que es justamente la gestión de pavimentos, que es de lo que vamos a hablar en las siguientes láminas, como disciplina y no como sistema. De hecho, la guía de diseño de pavimentos de AASHTO, ya la versión de 1985, hablaba de la gestión de pavimentos como una disciplina en términos de la conducción efectiva y eficiente, decían ellos, de todo lo que es necesario que hacer para suministrar y preservar pavimentos en una condición que sea aceptable para los usuarios al menor costo del ciclo de vida. Y aquí pues ya van implícitas o están implícitas algunas de las ideas que he comentado sobre el hecho de que no todo puede estar en condición de proyecto, de que el dinero no alcanza y por lo tanto hay que optimizar su uso, ¿sí? Y que, bueno, todo esto es una manera de organizarnos para, a final de cuentas, pues llevar a cabo esta gestión. Gestión es sinónimo de administración, es decir, ver qué hacemos con los pavimentos para, de alguna manera, equilibrar pues esta evolución que tiene su estado a lo largo del tiempo, ¿sí? Con las necesidades de los usuarios y con los recursos que hay disponibles para hacer los trabajos que sean necesarios. Bien, la gestión de pavimentos busca esencialmente contestar tres preguntas. Una es ¿qué hacer?
Esta pregunta aplica en un nivel de red y de proyecto. Recuerden que este es el tema de la plática y de manera intuitiva nosotros podemos pues darnos cuenta que cuando hablamos en el nivel de red estamos hablando del conjunto de los tramos de los que eventualmente podemos ser responsables, y en el nivel de proyecto estamos hablando de un solo tramo o un conjunto reducido de tramos. Entonces, ¿qué hacer aplica en ambos niveles? O sea, ¿qué hago en un tramo? ¿Qué hago con la red? Y básicamente aquí lo que se hace es aplicar un esquema de árbol de decisión como este que está aquí. Aquí no voy a entrar en detalle, pero básicamente se evalúan una serie de parámetros y en función de los valores que tenga, nosotros podemos ir desde un extremo en el que no es necesario hacer nada en un tramo o en un conjunto de tramos, o hay que atender la resistencia al deslizamiento, o hay que hacer una acción más radical para tener una recuperación estructural, o alguna otra obra que sea necesario hacer, corregir los deterioros que eventualmente aparezcan, como es necesario aquí. Pero básicamente aquí es donde entran de alguna manera en juego pues los parámetros estos que medimos con los equipos como el que estaba ilustrado en unas láminas antes, para pues, saber qué está, y en función del conocimiento de ingeniería de carreteras que se tiene, pues saber qué hacer. Otra pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? Esto aplica tramo por tramo, según el estado de cada tramo individual, o sea, varía, ¿no? Lo que sí que el cuerpo de ingenieros, pues publicó en algún momento esta gráfica que es muy común encontrar en la literatura relacionada con este tema, ¿no? Y que básicamente dice que hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar antes de que el pavimento, vamos a decir, cruce esta frontera entre un estado bueno y un estado regular, porque si nosotros nos tardamos en actuar, ¿sí? Lo que en este momento nos va a costar una unidad monetaria, pues después nos va a costar 4. Aquí podríamos hacer un simple tratamiento superficial y aquí una rehabilitación del pavimento, ¿no? Y esta gráfica de alguna manera ilustra pues una paradoja que está vinculada al comportamiento de los pavimentos. El aspecto visual de un pavimento en el que intervenimos en este momento, ¿sí? Pues nos indica que aparentemente no hay que hacerle nada porque está bien, ¿verdad? Y la verdad es que cuando ya no se ve bien, pues ya es cuando hay que gastar mucho dinero. Entonces, en ese sentido es medio paradójico, ¿no? Y más de un funcionario se quejaría aquí, ¿no? Porque vamos a intervenir cuando el pavimento, como les comento, se ve bien, ¿no? Ahora, no podemos intervenir aquí en todos los casos, por lo que les decía, porque pues no hay dinero suficiente, ¿no? No hay dinero que alcance para tener todo en el nivel de proyecto. Bien, otra pregunta, la tercera pregunta de la gestión de pavimentos, pues tiene que ver con, bueno, ok, ¿dónde es donde hay que intervenir, no? El dónde, pues eventualmente tendría que ver con pues los lugares donde es evidente, ¿no? Que el pavimento está en mal estado, pero como les decía, pues eso no necesariamente es lo que hay que hacer en función de la gráfica anterior. Hay que intervenir donde más convenga y para eso pues hay una serie de algoritmos, de procedimientos, ¿no? Entonces, pero tiene que ser una decisión que se tiene que tomar a nivel de red, ¿no? O sea, con estos X millones que tengo para conservar las carreteras no me va a alcanzar para todo, entonces, ¿en dónde? ¿No? Bien, entonces esas preguntas básicamente son las que se resuelven mediante esta actividad y mediante los sistemas de gestión de pavimentos, que son básicamente herramientas para pues hacer que sea posible, ¿no? Llevar a cabo la gestión de pavimentos. Como les decía, la gestión de pavimentos se inició a mediados del siglo pasado, desde entonces se ha evolucionado muchísimo y de hecho ha dado lugar a otras figuras, ¿no?
Como decía, más o menos en la década de los 60 surgieron los sistemas de gestión de pavimentos. La infraestructura carretera no solo tiene pavimentos, sino tiene pues otras estructuras, otros componentes, ¿no? Entonces, de estos, después de los pavimentos, quizá los más importantes son los puentes, ¿no? Y entonces, de manera similar, pues aparecieron los sistemas de gestión de puentes en la década de los 80, ¿no? Aquí con los puentes sí tenemos un problema serio de que si ocurre una falla, pues el riesgo de que esto se convierta en una tragedia, pues es mucho mayor que en el caso de los pavimentos, ¿no? Entonces aquí el riesgo vinculado a una falla, pues se toma, vamos a decir, se le da una mayor consideración. Ya en la década de los 90, pues surgieron sistemas para otras componentes, para el señalamiento, para los dispositivos de seguridad, el drenaje, en fin. Y más o menos, vamos a decir, a mediados de los 90, con el inicio de este siglo, surgió un marco para llevar a cabo esta gestión de toda la infraestructura que se conoce como marco de gestión de activos. Y la diferencia básica entre estos sistemas de los que estamos hablando para distintas componentes y este marco de gestión de activos es que estos se enfocan en las componentes físicas y este marco de gestión de activos se enfoca en la calidad del servicio que se presta y en el desempeño de la entidad responsable, ¿no? Como ven, pues este tema de la gestión, no solo de pavimentos, sino de la gestión en general, pues es algo que no es una actividad de, vamos a decir, propiamente de ingeniería, sino que se antoja que tiene más que ver con la conducción de una organización, ¿no? Que presta pues servicios, en este caso los servicios de transporte por carretera, y nos lleva a una situación que ha dado lugar a cierto debate, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? ¿Quién la debe dirigir? ¿Un ingeniero, un economista, un licenciado en Derecho, en fin, quién, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que aparezca una figura como la gestión de activos, pues amplía este debate y pues la realidad es que es una actividad interdisciplinaria. Si uno como ingeniero quiere tener incidencia, en esa actividad, pues es obvio que debe tener conocimiento de aspectos económicos, de aspectos de información, de aspectos políticos incluso, ¿no? Y si un economista es el que se quiere hacer cargo, pues debe tener conocimientos técnicos mínimos para que pues el tema salga adelante. Bien, la gestión de activos ha dado lugar incluso a la publicación de una norma ISO. Aquí hay, vamos a decir, un extracto de esa norma en la que se explica qué es la gestión de activos. Como ven, es un lenguaje que no se entiende bien. Esto originalmente pues estaba redactado en inglés y no solo redactado en inglés, sino quizá con una visión propia de otra cultura, y a la hora que uno lo lee, pues cuesta trabajo identificarse con esto porque no parece estar redactado en nuestros términos, ¿no? Entonces, alternativo a esta definición que está arriba, que nos habla de actividades coordinadas, que nos habla de generar valor a partir de los activos, de equilibrar costos y beneficios, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La gestión de activos se puede definir como un proceso gerencial, directivo, ¿no? Para administrar una red de carreteras con un enfoque que esté verdaderamente orientado a lograr ciertos objetivos, mejorar la red de tal manera, reducir los tiempos de recorrido, los accidentes, los costos de operación, en fin, una serie de parámetros, ¿no? Objetivos expresados en esos términos, de manera pues que todo esto ocurra o permita la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y sustentabilidad, ¿no? Básicamente eso, así podría quedar expresado en términos quizá un poco más familiares para nosotros lo que es la gestión de activos. Y tiene pues una serie de aspectos distintivos.
está orientada no a que el pavimento esté perfecto, por supuesto que busca eso de alguna manera, pero vamos a decir que la guía principal es que se logren ciertos objetivos que la Organización de Carreteras perciba, que tenga bien definidos, ¿no? Aquí es verdaderamente llamativo que si nosotros nos paramos en una secretaría de obras de un municipio o de un incluso de un gobierno estatal y preguntamos cuáles son los objetivos de ustedes para la red de carreteras, seguramente los hay, se pueden expresar, están quizá escritos en algún sitio, pero en general pues vamos a encontrar que es algo que, como se dice hoy día, pues constituye una gran área de oportunidad, ¿no? Para desarrollarse con base en parámetros objetivos, que tengan que ver con los aspectos técnicos, económicos, de seguridad, de movilidad, en fin, que están vinculados aquí. Bueno, lo que está en la segunda viñeta es básicamente lo que ya acabo de mencionar, se enfoca en el nivel de red, ¿no? Lo cual no quiere decir que descuide el de proyecto, pero el que gobierna, vamos a decir que es el nivel de red, considera los distintos tipos de activo, se basa también en un sistema de planeación de mediano y largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, si ustedes tienen una red de carreteras, que por cierto, es uno de las partes de las infraestructuras de los países que mayor valor tiene, que más ha costado hacer, ¿no? Y que sin embargo, frecuentemente, como hemos visto hasta ahora, pues no se administra así con criterios rigurosos, desde el punto de vista técnico, económico y los demás involucrados. Entonces, con unos activos así, pues se debería tener una visión de por dónde queremos que eso evolucione en el mediano y en el largo plazo. ¿Y por qué hay que hacer esta planeación? Porque, bueno, pues no se puede mejorar una infraestructura así de un día para otro. No se puede tener el dinero necesario para hacerlo de un día para otro, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces la planeación es fundamental. Y bueno, todo esto se basa en la operación coordinada de estos elementos que están aquí: políticas, maneras de hacer las cosas, inversión, personal adecuadamente capacitado, información, equipo y software, que es de donde partimos hace rato. En México no se aplica este esquema de gestión de activos, sin embargo, a nivel mundial, pues está reconocido como el marco más apropiado para gestionar las redes de carreteras. Sobre todo se aplica de manera exitosa en países como Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania, Holanda. En los países de Latinoamérica se sabe de él, pero no se aplica formalmente, y curiosamente tampoco se aplica formalmente, aunque sí hay una mejor gestión que en países latinoamericanos, pero tampoco se aplica la gestión de activos en países como España, Francia o Italia, ¿no? Bien, también la gestión de activos, pues vamos a decir que tiene un dominio de aplicación importante en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, aunque con ciertos matices, pero digamos que ese es el panorama general. Si no tenemos un marco de gestión de activos, una cosa importante que sí deberíamos empezar a distinguir es justamente el enfoque de la gestión en términos o en el nivel de red y en el nivel de proyecto. Entonces es a lo que vamos a dedicar en lo que queda, ¿sí? Cada uno de estos niveles de la gestión pues tiene un objetivo bien diferenciado. En el caso del nivel de proyecto, pues es hacer los proyectos ejecutivos para construir, conservar, rehabilitar o reconstruir tramos, ¿no? Y esto es pues muy familiar para nosotros, ¿no? En el nivel de red, el objetivo es obtener un programa de obra jerarquizado y optimizado de acuerdo con las limitaciones de presupuesto que se tengan, ¿no? Entonces, pues son muy diferentes, pero en nuestro país y en muchos otros, incluso en los países en los que ha ido evolucionando más este tema de la gestión, pues casi siempre nos quedamos atorados en el nivel de proyecto, ¿no? Aquí en México hoy día, en esta época, pues se toman decisiones respecto al presupuesto, ¿no? De una red, haciendo, por ejemplo, recorridos, ¿no?
digo, está bien hacer recorridos en ciertos casos específicos cuando ya está muy avanzada la parte del proyecto, ¿no? Pero no como una herramienta eh, cotidiana de toma de decisiones, ¿no? Y como decía también el cuerpo de ingenieros, o sea, a nosotros, pues la verdad es que se nos ha formado para trabajar en el nivel de proyecto y eso está bien, pues si tuviéramos dinero para hacer esto que decíamos al principio que era imposible, que es tener todo de acuerdo a lo que se proyectó, ¿verdad? Bien, entonces aquí hay una diferencia muy clara entre proyecto y red, ¿sí? Este es el objetivo que acabamos de ver para el nivel de proyecto y esto se puede identificar pues de manera muy clara con el diseño de un pavimento, ¿verdad? Básicamente nosotros partimos de una serie de requisitos para que el pavimento sea capaz de soportar cierto tránsito, ciertos climas, ¿no? Y además tomar en cuenta lo que tenemos en el sitio de la construcción. Todo eso pues son el grupo de datos de campo, de laboratorio, información documental que es necesario tener para hacer el proyecto. Con esto formulamos unas alternativas de proyecto y usamos los modelos matemáticos que ya mencioné, pues para ver el comportamiento actual, el comportamiento, la evolución de este comportamiento conforme se acumulan repeticiones o pasadas del tránsito, ¿no? Con estos modelos se obtiene una respuesta de esfuerzo de formación que se traduce en pues, ciertos deterioros que se generan en el momento en que ocurra la falla por la acumulación de estas repeticiones. Esto pues tiene una incidencia en el nivel de servicio que se mide con parámetros como el IRI, que no es otra cosa que una medida de lo equivalente o lo parecido que es la capa de rodadura que tenemos con un plano perfecto, ¿no? Si no tenemos ese plano perfecto, pues lo que se experimenta es este movimiento vertical, ¿no? Cuando circulamos por un pavimento irregular. En fin, junto con las alternativas se tienen costos, ¿no? Se hace una evaluación económica para cada alternativa, ¿sí? Nos da un conjunto de opciones que junto con unos criterios de selección nos permiten llegar a una solución final. Entonces, en el caso de proyecto, esto es relativamente sencillo, pues considerando que tenemos pues las herramientas apropiadas, ¿verdad? Para circular por todos los pasos. Estas son las principales actividades, como ya hemos visto, pues hacer una evaluación detallada, pues de las condiciones para el proyecto, ¿no? Cuando lo vamos a hacer por primera vez, pues no sería del Estado, sino más bien de las solicitaciones, de los requisitos del proyecto, ¿no? Pero en cualquier caso hay que hacer pruebas de campo y de laboratorio y diseñar las alternativas en términos de espesores, materiales, etcétera, ¿no? Se hace un análisis técnico-económico de las alternativas, que se propongan para llegar a la selección de una solución final, algo que normalmente no se hace en nuestro país junto con la selección de esta solución final es tener listo un programa de conservación, porque esto inevitablemente tiene que suceder. Como es algo que va a ocurrir en el futuro, pues generalmente no se tiene documentado. Cada alternativa, pues generalmente va acompañada de un modelo de deterioro que nos debería indicar en qué momento va a ser necesario indicar, pero esa es una cosa que, insisto, generalmente no se tiene, ¿sí? Y bueno, parte del proyecto también es la implementación, la contratación, construcción, control de calidad, etcétera, ¿verdad? Bien, ¿cuáles serían entonces los productos, hablando de nivel de proyecto, o sea, en términos de lo que comentábamos, ¿no? Perdón, pues un análisis beneficio-costo de las alternativas, ¿no? Para facilitar la toma de decisiones, todas las especificaciones detalladas de diseño. Aquí es un listado más, vamos a decir, más con más elementos de lo que mencionaba hace rato, porque el proyecto puede ser solo de pavimento cuando es una rehabilitación, ¿no? Cuando es pues un trabajo de conservación, pero si es algo más elaborado, pues también hay que tomar en cuenta la parte de diseño geométrico, ¿no? En la sección transversal, en los alineamientos
de la carretera, señalamiento, etcétera, ¿no? Pero, en fin, a nivel de proyecto, pues también necesitamos un programa de obra ya para llevar a cabo la obra, en un ejercicio fiscal dado, y pues lo que ya comentaba el programa de conservación y el contrato, ¿sí? ¿Qué retos tenemos en el nivel de proyecto en el país? Pues que necesitamos ponernos de acuerdo en qué métodos de diseño vamos a usar para que haya un mayor consenso, una práctica más mejor establecida, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? En México, pues se utilizan hoy día varios métodos de la AASHTO, del Instituto de Ingeniería. Yo puse aquí una figura de que fue desarrollado en el Instituto Mexicano del Transporte con la dirección del doctor Garnica, cuando estaba con nosotros, del doctor Paul Garnica, que también estuvo con ustedes hace 2 semanas, ¿no? Pero bueno, en realidad no hay, vamos a decir, tanto acuerdo ni está documentado, ¿no? De qué forma deben usarse los métodos, ¿no? Lo mismo respecto al análisis económico de las alternativas, es algo en lo que, pues, no hay mucha formalidad tampoco, ¿no? Tampoco con respecto a las acciones de conservación que mencionaba, control de calidad, en fin, digamos que estos serían los principales retos en el nivel de proyecto. Un tema interesante en el nivel de proyecto son los contratos por estándares de desempeño. Este es un tipo de concesión que se da en esquemas de asociación público-privada, ¿no? O al menos en contratos en los que, aunque no hay inversión de parte del contratista, pues sí se tienen que cumplir con una serie de condiciones. Básicamente, estos contratos están orientados a rehabilitar uno o más tramos de carreteras, ¿no? Y mantener ciertas condiciones de operación por un periodo, ¿no? Que pues de aproximadamente 10 años, vamos a decir así de manera general. Aquí, por ejemplo, para el IRI, que varía en una escala de 0 hacia arriba, vamos a decir así, con unos valores aceptables hasta por ahí de 2, 2.5, ¿no? Pues esto sería la rehabilitación. Aquí es el periodo de conservación donde pues no se permite que se rebase 2.5 porque hay que hacer algo y hay generalmente también un periodo de vida remanente. Este es un ejercicio a nivel de proyecto interesante porque se debe tener mucho más cuidado en esta parte de prever las obras que van a ser necesarias porque esas obras representan dinero y pues deben estar previstas con mucho cuidado en el contrato porque ya el riesgo de que efectivamente haya que hacer esta obra y gastarle, ¿sí? Ya involucra de una manera más clara al privado y no tanto a la administración responsable, ¿no? Entonces, pues han sido un ejercicio interesante en los últimos años estos contratos de estándares por desempeño. En el nivel de red, este era el objetivo que habíamos comentado, obtener un programa de obra jerarquizado, optimizado, con restricciones presupuestales, ¿no? Entonces, la dinámica es un poco diferente. Aquí en los datos, pues tenemos que considerar a la red en su conjunto, ¿no? Los modelos, como vamos a ver en unas pocas láminas, son diferentes, ¿no? Porque aquí el examen no puede ser tan detallado porque podemos tener muchos tramos, ¿no? La cuestión es que, bueno, y por lo mismo se enfoca más en el desempeño y no en los parámetros técnicos de bajo nivel, porque eso pues le daría mucha complejidad al análisis, ¿no? Pero en función justamente de la predicción que se puede hacer con estos modelos, de cómo van a evolucionar los distintos tramos, se genera un programa sin restricciones, es decir, lo que habría que hacer en todos los tramos si tuviéramos todo el dinero del mundo, ¿no? Con base en un catálogo de posibles acciones, ¿no? Como el dinero no alcanza, hay que hacer una jerarquización u optimización, considerando cuál va a ser realmente el escenario presupuestal con el que contamos, ¿no? Y esto nos va a dar lugar a 3 tipos de salidas. Estrategias, cuando estamos hablando de
esta idea de qué hacemos con la red en los próximos años o a futuro, en el largo plazo, en 20, 30 años, ¿no? O un programa plurianual, es decir, de un sexenio, de 10 años, una cosa así, y finalmente el programa anual, que es lo que pues se presupuestaría para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? La verdad es que hoy día, en rigor, a nivel federal, por lo menos, solo se hace el programa anual, ¿no? Porque con respecto al otro, pues hay una gran incertidumbre presupuestal, ¿no? Bien, estas son las principales actividades, pues hay que salir a medir toda la red, hay que dividirla en segmentos homogéneos, hay que ver qué hacer en cada parte, ¿no? Para cumplir con ciertos objetivos de mediano y largo plazo, como decía, ¿no? Evaluar pues la situación en términos presupuestarios, identificar las alternativas óptimas, que no necesariamente son las que van a regresar, como decía, al pavimento a sus condiciones de proyectos, porque no alcanza para eso en el caso de todos los tramos, ¿no? Y la preparación de los programas. Bien, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Me quedan como 5 minutos, ¿verdad? Algo así. Bueno, ya casi terminamos. Ya casi terminamos. A ver, entonces seguimos. Bueno, aquí esta es otra manera de ver la diferencia entre red y proyecto, ¿no? Estas son las funciones de la gestión de carreteras en general, ¿no? Hablamos de que largo y mediano plazo, generalmente es donde estaríamos afectando a toda la red o a una subred, que sería esta parte de aquí, ¿no? Idealmente eso debería estar en manos de la alta dirección o de mandos medios, y los datos pues serían muy agregados, o sea, serían datos con poco detalle. En el nivel de proyecto estamos hablando de un plazo corto, ¿no? Esto normalmente está más en manos de mandos medios, perdón, y pues lo que se estudia son tramos, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los productos? Aquí los podemos ver de manera más gráfica, ¿no? Un pronóstico de cómo va a evolucionar el estado de la red. ¿Cómo interpreta uno este diagrama? Pues son los porcentajes de longitud que están en estado bueno, regular y malo, ¿no? Entonces aquí se ve que algo se hace de manera que va creciendo, ¿no? La porción que está en estado bueno, va bajando un poco la que está en estado regular, y la de estado malo pues crece un poco, ¿no? Es básicamente lo que vamos aquí. Lo que vemos aquí también, pues hacemos un pronóstico del dinero que se va a requerir, ¿no? En determinado periodo, y también los programas de obra que mencionaba. Bien, también aquí tenemos retos en cuanto a los métodos que se pueden usar, en cuanto a la calidad de los datos, la calibración de los modelos de deterioro. Mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Chihuahua justamente fue sobre modelos de deterioro, y fue en el ánimo de contribuir a una disciplina que pues en México hemos tenido muy abandonada, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y bueno, esperamos con este tema de la tesis doctoral, pues que la línea de investigación pues siga desarrollándose. En el Instituto Mexicano del Transporte pues estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, ¿no? En fin, ¿no? Un reto también muy importante es que pues haya mayor capacitación en el tema, sobre todo el nivel de red, porque como les decía, el tema de proyecto nos es más familiar, ¿no? Para pues la gente que trabaja en el medio de las carreteras, ¿no? Y bueno, por supuesto que también la plataforma tecnológica en términos de la administración de los datos, pues es muy importante, ¿no? No solo para guardar los datos, sino para que el director vea lo que realmente interesa ver para tomar decisiones y cuestiones de esta naturaleza. Hablaba de los modelos de deterioro, ¿no? Se pueden clasificar de muchas maneras.
en función de del tipo de análisis de proyecto y de red que estamos mencionando, del tipo de variable, de que si son mecanicistas o empíricos, probabilísticos o deterministas, y hay otras maneras de clasificarlos, ¿no? Lo que es muy importante es que generalmente si yo estoy trabajando a nivel de proyecto, necesito un modelo que me haga una predicción de mucho detalle y para eso necesito muchos datos, ¿no? Entonces yo puedo hacer no puedo trabajar en el nivel de proyecto con un modelo de deterioro que use pocos datos y que no explore la física de los fenómenos pues de manera detallada, eso es inviable, ¿no? Igual un modelo muy elaborado, pues no lo puedo usar a nivel de red porque tengo muchos tramos, por eso tengo aquí esta parte de inviable también, ¿no? O sea, si yo tengo un modelo muy complejo, como está indicado aquí, que usa muchos datos, como está indicado por este lado, a nivel de red, pues eso es inviable, ¿no? Y aquí al nivel de red están indicados dos subniveles que ya hemos estado mencionando, el nivel estratégico y el nivel de programa. Bien, hay una herramienta que se conoce como HDM4, que es la que usa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sus programas de conservación, que tiene 3 aplicaciones de estrategias, programas y proyectos, pero que usa los mismos modelos de deterioro para los 3, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que a mí me parece que hay que hacerse con esta herramienta, o sea, porque pues si usa este hecho de que usa los mismos modelos para las 3 aplicaciones contradice lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, pues como un comentario que me gustaría que pues recordaran alguna vez si es necesario, es que hay que tomar con reserva los resultados de esta herramienta en particular, el HM4 a nivel de proyecto, porque a nivel de proyecto estamos hablando de diseño, de ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, pues HDM4 no es una herramienta que haya sido concebida para eso. Bien, no voy a entrar al detalle de este diagrama. Lo que es importante aquí es que en el nivel de red, como hemos visto, se hace un programa de obra, este programa de conservación que aparece aquí, ¿no? Se parte de cierta información, se hace un análisis a nivel de red, ¿no? Y finalmente se obtiene un programa, ¿no? De conservación. Este programa, pues, no tiene otra cosa que un listado de proyectos, ¿no? Que todavía no existen como proyectos, o sea, existen como tramos que hay que atender, de cierta manera, ¿no? Y ya luego se hace el proyecto de detalle. Entonces, esta conexión que hay aquí entre el nivel de red y el nivel de proyecto es algo que, pues, generalmente cuesta mucho trabajo poner a funcionar de manera efectiva, ¿no? Sobre todo por la parte del nivel de red que, pues, no está bien establecida, esa es la realidad, eso es lo más común. Y cada que se hace un proyecto, pues hay que actualizar nuestra base de datos de la red, ¿no? Para que tenga información actualizada. Como conclusiones, pues me gustaría destacar lo siguiente, que la gestión de pavimentos pues, se originó porque el predominio del transporte por carretera durante el siglo XX pues, se hizo cada vez más evidente, más importante, ¿no? Y eso hizo crecer las flotas de los vehículos automotores y las carreteras, ¿no? Esta pregunta de dónde intervenir, mis 3 pesos que tengo, ¿dónde los tengo que gastar para que me genere los mayores beneficios? Pues es una pregunta de la gestión de pavimentos a nivel de red, ¿sí? También es importante recordar que los sistemas de gestión de pavimentos pues han dado origen a sistemas para gestionar otros activos y en última instancia al marco de gestión de activos carreteros que mencionamos ya, ¿no? Esta gestión de activos pues se enfoca en el nivel de red, como hemos comentado, y algunas conclusiones más. Productos principales del ejercicio de la gestión en cada nivel pues son en el proyecto, proyectos ejecutivos, contratos, programas de conservación. En el de red, planes de conservación y desarrollo, programas plurianuales y anuales. Estos modelos de deterioro que mencionamos pues son componentes muy, muy importantes, ¿no?
esenciales para cualquier sistema de gestión de pavimentos. Y si entre ustedes hay alguien que quiera trabajar en modelos de deterioro, podemos, pues en algún momento poder volver a platicar con la universidad para que pues hagan la tesis con nosotros, ¿no? Bueno, no solo por supuesto en modelos de deterioro, sino en cualquier otro tema en que estemos trabajando en el instituto y que sea de su interés, ¿no? Y lo último es que idealmente la gestión a nivel de proyecto es un proceso cíclico anidado en el proceso de gestión a nivel de red, que es pues, lo que se muestra en el diagrama último que vimos, ¿no? Bien, con eso yo termino. Les agradezco mucho pues su asistencia a esta plática, su asistencia virtual y su atención. Pues muchas gracias también a la facultad y si tiene alguna pregunta, pues estamos aquí puestísimos para intentar responderla. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden utilizar el chat, pueden levantar la manita. Adelante. No. Yo sí tengo una pregunta, Ricardo. ¿Sí? Cuando mencionabas lo que son los, para la gestión de desempeños, las APP, Ajá. marcan cierto IRI. De hecho, ellos son un poquito más estrictos, ¿no? Que si no estuviera por APP. Mi pregunta es, ¿qué tanta flexibilidad da la administración, la que no está contratada por APP, sobre las condiciones del IRI? Pues da toda la flexibilidad del mundo, ¿no? O sea, no hay en realidad un entorno tan restrictivo como el de un contrato, ¿no? Yo creo que ahí lo ideal sería que pues nos desplazáramos a un esquema parecido, ¿no? No de correr al responsable de la red si el IRI sube de 2.5, ¿no? Pero sí de hacer un plan y decir, a ver, a nosotros nos dan, no sé, por decir una cifra, ¿no? 1,000,000,000 al año, ¿no? Entonces, con esos 1,000,000,000, ¿para qué alcanza y cuál es la situación? Pues voy a hacer un plan, ¿no? Voy a hacer un plan, voy a ver cómo evoluciona y para cada año me voy a proponer ir recuperando, ir manteniendo lo que está bien, en fin, todo eso, pero sí midiéndome contra algo, ¿no? Que es lo que se hace en estos contratos, ¿no? Y actualmente, pues, eso no se hace, ¿no? Esa era mi duda, fíjate, porque siempre digo, si la administración de gobiernos siempre tiene como que los recursos muy limitados y damos esa flexibilidad de que sigan aumentando los costos de operación porque tenemos las condiciones de la carretera un poquito malonas, entonces como que pues no hay una congruencia, ¿no? De que pues si voy a ahorrar, pues entonces tengo que ser estrictos en esos parámetros para no tener que gastar tanto en el mantenimiento o la conservación. Así es. Y mira, aprovechando tu pregunta, les comento que han llegado con nosotros, o conmigo específicamente, han llegado, por lo menos dos estudiantes de Chihuahua, recuerdo bien. De hecho, uno de ellos se graduó, no recuerdo si este año o el pasado, porque tenía su tesis no sé desde cuándo y la tenía en un cajón. Y Ya sé y- quién. sí, pero lo Cepeda, que ¿no? ¿quién? Cepeda, Cepeda, sí, Chema. sí. Este, lo que les quería decir es que después de hacer su tesis en alguno de estos temas, justamente han caído, en lugar de caer en una, en una dependencia de gobierno, han caído del lado de estas empresas que ya tienen estos contratos, ¿no? Este tipo de contratos. Entonces, porque es una gestión, es un problema de gestión de pavimentos, de gestión de carreteras, pero aparte muy exigente, de mucho dinamismo, ¿no? De mucho estar ahí midiendo, evaluando, proponiendo, ¿no? Porque, pues para la empresa hay mucho dinero ahí involucrado, ¿no? Claro. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias, Richard. De nada. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta?
No pasa nada, hombre. Ya sé, aprovechenlo, sabe mucho. No, pues Ok. está bien. Pues otra vez gracias. Mira, Sí. ya alguien levantó la mano. A ver, vamos a ver. Ah, Hola, ¿qué tal? Primero que nada, mi nombre es Armando Logrado, mucho gusto. Este, hay algo que despierta mucho mi curiosidad respecto a la diferencia de condiciones de carreteras de, países, no me gustaría usar la palabra más desarrollados, pero pues otros países diferentes a México en cuanto a las diferencias de las condiciones de nuestras carreteras. Aparte, pues el capital o de la diferencia de presupuestos, ¿a qué cree usted que se deba, pues el evidente deterioro de las carreteras nacionales eh, o bueno, el mal estado? sí, solo quisiera indicar que esto que mencionas de la diferencia de presupuestos no es menor, o sea, en realidad ellos sí tienen más dinero para invertirlo, ¿no? Pero estos problemas de gestión que hemos mencionado es algo que, como decía, se identificó en estos países desde los años 50, 60 del siglo pasado, y desde entonces pues se ha trabajado en consecuencia para gastar mejor el dinero, ¿no? Yo creo que en países como el nuestro todavía no nos hemos tomado en serio lo que representa en términos de valor económico el tener ahí a las carreteras. Son inversiones enormes, ¿no? Que, que ameritarían que tuviéramos unos métodos más formales, más establecidos, para pues el dinero que se tenga, ir gastándolo mejor. Además, aplicando estos métodos también, una ganancia que se tiene es que yo me puedo hacer una carpeta así enorme para ir a Hacienda, para ir a la Cámara de Diputados, para ir a varios lugares y con números, ¿no? Realmente mostrar lo que está sucediendo, pero para eso, pues primero necesita haber un desarrollo, pues mayor, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel de los estados y de los municipios. Sí, no sé si contesté tu pregunta, si no podemos, Sí, por aquí tenemos la mano levantada de Armando Alvarado. Adelante, Sí, Armando. sí, soy yo, otra vez. Sí, pues para agradecer primero que nada que respondiera a mi pregunta. Claro que la contestó. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a hacer el cierre oficial, Richard. Muy bien. Bueno, pues primero que nada queremos agradecerte por tu tiempo, por tu participación. A manera personal, yo creo que todos los que estamos aquí presentes te puedo decir excelente conferencia. El tema es bien, bien padre y da como para seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que eres un hombre ocupado y que tienes otras cosas que hacer. Y también muchas gracias por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería, tu alma mater también. Es un honor haber contado con tu presencia y pues te agradecemos mucho. Te haremos llegar tu constancia de participación en el seminario y esperamos que pronto te tengamos aquí de ponente de nueva cuenta, pero pues que ya sea presencial, ¿verdad? Para que sea más a gusto la plática. Ojalá, y sirve que recojo algunos papeles que se me quedaron por allá. Unos muy importantes. Muy bien, Bueno, bueno, aquí a todos los aquí presentes, muchísimas gracias por su asistencia. Les recordamos que el próximo jueves tenemos el siguiente seminario de investigación, es a cargo de la doctora Iskra Pamela Mejía Estrada y su seminario será Programación en R aplicada al análisis de resultados e incertidumbre de modelado hidrológico. Estén pendientes del enlace y les agradecemos su asistencia. Que pasen muy buenas tardes. muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, bye. Gracias. Saludos, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Doctora, ¿me puedo quedar 30 segundos contigo?